Hola, cordial saludo, mi nombre es Karen Suárez y en este video voy a dar respuesta a 3 preguntas sobre la película Plegarias por Bobby. Primera pregunta: ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película? ¿Por qué? Los aspectos políticos que llamaron mi atención fueron la religión y la política. La película destaca cómo las creencias religiosas, en este caso las interpretaciones conservadoras de la fe cristiana, pueden influir en las actitudes políticas y sociales. La familia de Bobby es totalmente religiosa y tuvo un impacto en su capacidad para aceptar su orientación sexual. Derechos LGBTQ. Esta película aborda la falta de aceptación y apoyo hacia las personas de esta comunidad en la sociedad y cómo esto puede llevar a la discriminación y en casos extremos a la tragedia, como el caso de Bobby. Como vimos, Bobby se suicidó porque su familia, la sociedad, se sentía tan agobiado porque nadie lo aceptaba, entonces tomó esta fatal decisión. En los aspectos culturales, tengo estigma y estereotipos. Bueno, esta película nos muestra cómo los estigmas y estereotipos relacionados con la homosexualidad pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. La cultura juega un papel importante en la formación de estos estigmas y la película destaca cómo estos prejuicios culturales pueden contribuir a la falta de aceptación. Cambio cultural. A medida que la película va avanzando, muestra las percepciones culturales que pueden cambiar con el tiempo. La aceptación de la diversidad sexual a menudo implica un cambio cultural gradual. Y la película Plegarias por Bobby ilustra cómo algunos individuos y comunidades pueden evolucionar en sus actitudes hacia la homosexualidad. Estos fueron los aspectos que llamaron mi atención porque abordan temas complejos relacionados con la identidad, la religión, la aceptación y ofrece una mirada crítica a cómo los aspectos políticos y culturales pueden afectar la vida de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Segunda pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? Ok. Esta película presenta varios desafíos relacionados con la orientación sexual, la identidad de género, y la diversidad sexual. Estos desafíos en la realidad estadounidense comparten similitudes con los desafíos que enfrentan las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ en diferentes partes del mundo, incluido Colombia. Aquí tengo algunos desafíos presentados en la película y cómo se reflejan en el contexto colombiano. La discriminación. En la política, Bobby enfrenta la discriminación tanto dentro de su familia como en la sociedad y en general debido a su orientación sexual. En Colombia, podemos decir que aquí en Colombia han habido avances sobre la aceptación de la diversidad sexual, aunque todavía existen casos de discriminaciones y estigmatización hacia las personas de esta comunidad. Esto puede presentarse en contextos familiares, educativos, laborales. Conflictos religiosos. En la película,
se destaca el conflicto entre las creencias religiosas de la familia de Bobby y su propia identidad sexual, lo que contribuye a la falta de aceptación. En Colombia, la influencia de la religión, especialmente la católica, sigue siendo significativa en la sociedad colombiana. Esto puede crear tensiones similares entre las creencias religiosas y la aceptación de la diversidad sexual. Falta de recursos y apoyo. Bobby lucha con la falta de apoyo emocional y recursos para comprender y aceptar su propia identidad. Bobby se vio entre la espada y la pared al ver que su familia lo rechazaba y terminó pues tomando la peor decisión. En Colombia podemos decir que han habido avances de recursos y apoyo para la comunidad LGBTQ, pero todavía existen áreas donde la falta de recursos y la discriminación pueden dificultar el proceso de aceptación. Suicidio y salud mental. En la película la historia destaca que el suicidio es una consecuencia trágica de la falta de aceptación y apoyo, como el caso de Bobby. En Colombia, la salud mental de estas personas puede verse afectada por la discriminación y la falta de aceptación. El tema del suicidio es relevante en Colombia, donde la salud mental es un desafío importante en general. Cambio cultural y educación. En la película la historia muestra cómo la percepción cultural puede cambiar con el tiempo y con la educación, como el caso de la mamá de Bobby. Ella, después del suicidio de su hijo, empezó a leer, a buscar, queriendo entender estas comunidades, ella buscaba como que, algo que le pudiera dar a entender lo que su hijo era. Buscó diferentes ayudas para poder entender hasta que al fin ella terminó aceptando e incluso terminó siendo apoyo de estas personas. En Colombia, el cambio cultural y la educación son elementos claves para la aceptación de la diversidad sexual. A medida que la sociedad colombiana evoluciona, la educación y la sensibilización pueden contribuir a un mayor respeto y comprensión. Podemos decir que la aceptación de la diversidad sexual varía en diferentes partes de Colombia, y hay comunidades y personas que han trabajado activamente para promover la inclusión y la igualdad. Sin embargo, los desafíos mencionados son aspectos que aún pueden persistir en algunos contextos. Última pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Los docentes enfrentan diversos retos al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos. Estos desafíos varían según el contexto cultural, social, político, pero algunos son comunes en muchas situaciones. Estos retos pueden ser, por ejemplo, tabú, donde la diversidad sexual a menudo se considera un tema tabú en muchos entornos, lo que puede generar estigma y resistencia a abordar el tema. Es algo parecido a la reflexión que yo hice, donde todavía este tabú está en mí y yo entré como en una frustración, porque no es que yo no acepte a las personas homosexuales, sino que siento que no estoy preparada para llegar yo, por ejemplo, a un salón de clases y encontrarme con una niña o con un niño homosexual. No me siento preparada y siento que debo leer más, indagar, compartir más con estas comunidades
para que al momento de que yo tenga la oportunidad de interactuar con una persona en mi salón de clase, ya yo haya superado estos tabús y esta frustración. Un impacto en el docente es que puede sentirse incómodo al hablar de la diversidad sexual debido a la percepción que es un tema controversial o inapropiado. Es lo mismo que a lo que hice referencia en mi reflexión. Falta de formación. Muchos docentes no reciben una formación adecuada sobre cómo abordar la diversidad sexual en el aula. Además, puede haber una falta de recursos educativos específicos. Este es mi caso. Impacto que puede tener en el docente. La falta de conocimiento y recursos puede hacer que los docentes se sientan inseguros al abordar la diversidad sexual, lo que afecta su capacidad para proporcionar información precisa y apoyo a los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Resistencia de los padres y la comunidad. Algunos miembros de la comunidad pueden oponerse a la inclusión de temas relacionados con la diversidad sexual en el currículo escolar debido a sus propias creencias o valores. Por lo que los docentes podemos enfrentar presión, críticas por parte de los padres de familia, de la comunidad, y esto puede afectar la disposición para abordar temas en el aula, estos temas en el aula. Acoso y discriminación. Algunos docentes temen que abordar la diversidad sexual en el aula pueda llevar a situaciones de acoso o discriminación entre los estudiantes. Falta de visibilidad, normas culturales y religiosas. Estas pueden influir en la disposición de los docentes para hablar sobre la diversidad sexual, especialmente en entornos donde estas normas son conservadoras. Podemos decir que superar estos retos implica un esfuerzo colectivo que involucra a docentes, administradores escolares, padres y la comunidad en general. Podemos decir que la promoción de un ambiente educativo inclusivo y respetuoso es esencial para abordar la diversidad sexual de manera efectiva. Gracias.